Nuestro equipo de trabajo está conformado por Pedro Mendoza Álvarez, Óscar Mis Navarrete, Eric Simel López, Joseph Pérez Sosa y Luis Ángel Salazar Che. Les hablaremos de una época importante en la historia de México y Yucatán. Nos referimos al Porfiriato. Se denomina Porfiriato al lapso de gobierno en donde la dictadura del señor Porfirio Díaz dio lugar. Esto comprende los años de entre 1877 a 1911. Durante el Porfiriato, Yucatán experimentó transformaciones importantes, pero sin duda se caracteriza por el auge económico que vivió debido a la explotación del Enequén. En lo político, Porfirio Díaz representa la era de un dictador, cuyos objetivos principales eran mantener el orden y llevar a México al progreso económico. Díaz entró al poder en mayo de 1877, en donde procuró apegarse a las normas legales de no reelección, que fue lo que le dio el puesto. Desde su inicio siempre procuró dar muestras de su habilidad como estratega político, ya que quería reconocimiento nacional y extranjero. Díaz heredó a México en crisis y tenía que actuar rápido para conseguir la estabilidad. Tomó decisiones drásticas y prácticas que en la mayoría de las veces funcionaron. Él arregló las cuentas con Estados Unidos para solucionar las demandas y evitar una posible invasión. Llegó el día final de su periodo y le sucedió a Manuel González, quien no hizo muy bien el trabajo, y México volvió a caer en crisis. Posteriormente, Díaz regresó al poder en 1884 con la política de conciliación que concedía cargos ministeriales a miembros destacados. Continuó con sus movimientos de progreso y de ahí en adelante, por una u otra cosa, se religió por más de 30 años. Economía. El crecimiento económico de la era porfirista se considera como un crecimiento hacia afuera, pues los sectores de producción que alcanzaron el desarrollo más alto fueron los dedicados al comercio exterior. Al mismo tiempo se promulgaron leyes para promover el desarrollo de la agricultura. La minería tuvo gran importancia, ya que México se mantuvo como principal productor de plata, metales y sustancias minerales para uso industrial. Los capitales extranjeros dieron lugar a la industria del textil y cervecera desde 1889. En Yucatán, la economía dio saltos con la producción del oro verde, es decir, el Enequén, cuando en 1878 la gran empresa norteamericana McCormick inventó la máquina agraria denominada engavilladora, que cosechaba el trigo y recogía la paja al mismo tiempo. McCormick inició la compra de fibra enequenera de Yucatán a gran escala para utilizarla en sus máquinas. Gracias a esas compras, Yucatán experimentó un notable auge económico. La producción del Enequén contribuyó al crecimiento y desarrollo del puerto yucateco de Cizal. Al mismo tiempo, el ferrocarril fue también un factor muy importante en el crecimiento de la economía yucateca, ya que con él se podía exportar la fibra del Enequén al país y al extranjero. Sin embargo, el incremento de capitales no se introdujo en el desarrollo económico de la población, sino en un mercado desequilibrado social. Los hacendados daban crédito a sus peones, quienes se abastecían de productos de primera necesidad en las tiendas de grandes dominios, las tiendas de raya. Muy pronto esas deudas se hicieron impagables y los peones heredaban esas deudas a sus hijos. Aspecto social. Para la preservación de la paz porfiriana, Díaz continuó utilizando recursos violentos. La delincuencia y la rebeldía en contra del gobierno fueron objeto de represión. Proclamó la ley marcial para los asaltantes de caminos, impuso la pena de muerte a los que atentaran contra las vías de comunicación y decretó la suspensión de las garantías individuales. Díaz suponía que antes de que el pueblo mexicano pudiera hacer política, requería la estabilidad y la unidad que el progreso económico proporciona. Así se habría de justificar la reelección indefinida. Y no tardó mucho en existir disgusto en el pueblo. La oposición hacia la dictadura provenía del crecimiento de las nuevas clases sociales. La burguesía, clase media y proletariado, con base en las ideologías surgidas en Europa a mediados del siglo XIX. Algunos católicos mexicanos organizaron congresos agrícolas y círculos obreros, y formaron grupos de auxilio y cajas de ahorro. Por otra parte, también se creó una organización que se oponía al gobierno de Díaz, el primer congreso liberal que incluía nuevas vertientes del liberalismo en la presencia de un grupo de jóvenes que habían entrado en contacto con las ideas de tendencias socialistas y anarquistas, pero este grupo fue reprimido por Díaz. Por otra parte, en Yucatán la inconformidad por las condiciones de trabajo por parte de las haciendas salieron a la luz. Existieron varias huelgas, pero la mayoría fueron reprimidas. Los problemas sociales se conjugaban con los políticos y se agravaban con los económicos, en un momento crucial en el que el dictador rompía la promesa hecha a Clerman y al pueblo mexicano de retirarse al terminar su periodo en 1910.
Una nueva reelección del anciano general, que ya no podía garantizar el progreso, rompió con el orden que se había impuesto a un precio muy alto. En Mérida existen claros ejemplos y testimonios de la época del Porfiriato que aún se conservan dentro de la ciudad. Entre ellos tenemos la zona aledaña del Parque Eulogio Rosado, como lo es el Paseo de las Bonitas. Este lugar fue construido inicialmente como una alameda en el año de 1792, pero después fue reconstruido durante el Porfiriato por el señor Lucas de Gálvez, disponiendo que tuviera 2 avenidas, un camellón arborizado con bancas de piedra y 3 glorietas equidistantes. Hoy en día, este lugar es usado para el comercio de productos como piñatas y artículos varios, y además como paradero de camiones. Aún conserva la mayoría de su fachada colonial, lo que lo convierte en patrimonio histórico. ¿Qué? ¡No tengo! A pocos pasos del Parque Eulogio Rosado también se encuentra el Palacio Federal, el cual fue inaugurado el 5 de mayo de 1908 durante el gobierno de Enrique Muñoz, en el que se acondicionaron las oficinas de correos, telégrafos y tribunales federales. El edificio fue diseñado y construido por el ingeniero militar Salvador Echegaray y posee una arquitectura en donde se aprecia el estilo neoclásico con ciertas reminiscencias del estilo francés, corriente característica de la época. Hoy en día, este edificio es usado como museo en donde se exhiben las obras concernientes a Mérida, arte, música, teatro, deportes y más. A un costado del Palacio Federal también podemos encontrar un edificio de carácter porfirista, Portal de Granos o de Quijano, mejor conocido como la zona de Portales, el cual fue utilizado como almacén en donde los ferrocarriles se reabastecían de las fibras de Nequén y eran enviados a los diferentes lugares. Esta obra presenta una arquitectura colonial del siglo XVIII y aún conserva la fachada de su antigüedad. Hoy es utilizado para el comercio de una gran diversidad de artículos, en donde se puede caminar en la sombrita y observar todo lo que ahí se ve. Ya le cagaste.